Buenas tardes, muchachos. El día de hoy voy a darles una presentación sobre búsqueda de información científica. Con ello espero aclararles algunas pequeñas dudas que han surgido en cuanto a la búsqueda de información. Trataré de manera muy sencilla ayudarles a discernir entre información válida y información, pues a lo mejor no tan válida, y algunos sitios donde ustedes pudieran estar buscando artículos científicos o información científica, la cual les podría ayudar con el desarrollo de su trabajo final. Y bueno, todo el mundo habla, por ejemplo, sobre la Wikipedia, en ocasiones de manera un poco despectiva. Eh, Tiene sus porqués. Bueno, básicamente las fuentes bibliográficas o fuentes de información como la Wikipedia son fuentes no reguladas, las cuales posterior a la publicación de la información, las personas pueden comprobar la veracidad o pueden poner ligas, digamos, como referencia a lo que se está diciendo. Pero básicamente la publicación dentro de estas páginas o dentro de estos sitios es libre sin tener que comprobar la veracidad de lo que uno está escribiendo. Un ejemplo aquí lo estamos viendo en la diapositiva. Digo, si se fijan, habla sobre Chicken Little, el cual pues es parte del Partido Acción Nacional. Obviamente están haciendo referencia a uno de los ex candidatos presidenciales. Y bueno, básicamente se ha prestado de repente la Wikipedia que pasen este tipo de situaciones, un poco en broma, pero realmente, bueno, esto nos da a entender que la información que está en Wikipedia pues realmente no puede ser tan veraz, ¿verdad? Sobre todo porque, bueno, primero se publica, después nosotros lo leemos, podemos habilitar las correcciones, podemos hacer muchos movimientos en la información. Algunas de ellas, algunas, digamos, páginas sobre algunos tópicos en Wikipedia, pues tienen información bastante buena. Sin embargo, pues no lo es así con toda la información. Y esto, como lo dice la misma Wikipedia, es una página que puede ser editada por cualquier persona y que ciertamente alrededor del mundo se hacen cambios todo el tiempo, tanto en lo que ya está escrito, corrigiendo errores o mejorando la legibilidad, etcétera, como publicando nueva información. Entonces, esto pues realmente da algo de problemas, ¿no? Muchos de nosotros conocemos esto como la información que en todas las personas, algo como un conocimiento colectivo, ¿no? Entonces, ese conocimiento colectivo, pues de repente pues, tiene sus errores. No se me hace del todo mal la Wikipedia, obviamente no para citarla, no para hacer un trabajo final, pero cuando uno de nosotros no tiene realmente conocimiento previo sobre un tema, cuando uno de plano no conoce la palabra o no conoce el área o no conoce algo, puede buscar en Wikipedia utilizándolo como si fuera un diccionario. La Wikipedia viene a ser un diccionario extendido, algo así como una enciclopedia. Obviamente por eso el término Wikipedia, ¿no? Donde nosotros pues podemos tener una idea general de lo que tenemos que buscar, adentrándonos un poquito en el término o dándonos un poquito de guía. Incluso yo he recomendado a algunos de ustedes que cuando no conocen algún término, alguna enfermedad muy rara o algo y no tienen un libro a la mano, pues pueden entrar a Wikipedia, pueden buscarlo y hasta la parte final, donde vienen las referencias, una vez que entendemos el tema, pues podemos irnos directamente a las referencias. Muchas de las referencias son artículos científicos, son libros, y ya dentro de un libro pues podemos leer a fondo, pero nos va guiando un poquito en el camino de la búsqueda. Pero bueno, todos estos sistemas de información que son abiertas, que pueden ser modificados o que son publicados sin una restricción, pues nos lleva de repente a noticias falsas, ¿no? Las fake news. Lo mismo pasa con los blogs, con páginas informativas
o con los memes o las páginas de Facebook, donde nosotros podemos encontrar información pues que no es verídica o no ha sido confirmada. Digo, hay información que es más que evidente que hablamos de una información correcta. Muchas de ellas se apoyan de poner lo que son términos como por ejemplo en esta que vemos en la diapositiva aquí a la izquierda, los grados, ¿no? Oncólogo descubre la cura, cómo curar el cáncer con bicarbonato de sodio. Pues obviamente lo primero que está llegando de información a la persona que lee esto es que es esto del tratamiento con bicarbonato de sodio, pues lo está proponiendo un oncólogo, que es un experto en el área y que en teoría pues tendría validez aquello que está diciendo, ¿no? Pero bueno, para empezar pues no hay nombre. Muchas veces se omiten los nombres, obviamente, porque la gente puede buscarlos o rastrearlos por internet. Eh, Muchas veces simplemente dice profesor o doctor o oncólogo, seguido de alguna universidad o algún hospital de renombre, como el doctor, profesor de la Universidad de Harvard que descubrió la cura del cáncer con bicarbonato de sodio. Digo, creo que todos somos hasta este punto ya un poco, no diría expertos, pero fácilmente podemos detectar fake news, ¿no? Todas comienzan como con las mismas terminologías e intentan incluir este tipo de información. Aquí a la derecha vemos, por ejemplo, las curaciones con bicarbonato de sodio, que para empezar, pues es diferente a la levadura en polvo, pero bueno, ahí está diciendo que es lo mismo, ¿no? Una cucharadita de bicarbonato en una taza de agua, miel en ayunas, 2 horas después de la última comida, bla, 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 bla. Y esto en teoría pues te cura de todo, ¿no? Este, Abajo, limón más bicarbonato, alivia el cáncer. Y esto digo, del bicarbonato, yo creo que cualquiera de ustedes lo ha escuchado, ¿no? Ha sido muy mencionado por este tipo de fake news y hay gente que de repente, pues, eh, digo, qué decir, ¿no? Ingrid Coronado, publicando en su Twitter que el cáncer se cura con limón con bicarbonato sin azúcar y que es 10,000 veces más potente que la quimioterapia, ¿verdad? Y bueno, términos obviamente mal empleados. Si algo fuera 10,000 veces más potente que la quimioterapia, pues los mata. Hablando de potencia. Ahora, Ingrid Coronado pues, no es una persona que sea experta en el tema, es alguien que a lo mejor cae en una de estas fake news y la comparte, pero Ingrid Coronado pues tiene, no sé, miles o millones de seguidores, entonces lo que ella pone en su Twitter es leído por mucha gente y mucha gente al ser, digamos, uh, seguidora de este tipo de personajes, cree mucho en aquello que ellos ponen en sus redes, ¿no? Lo que ahora se conoce como influencer, pues bueno, este tipo de personas que tienen hasta cierto punto mucha influencia sobre la población, en algunas ocasiones, como en este ejemplo, pues digo, puede llegar a ser un poco peligroso. El limón con bicarbonato, bueno, en todo caso, pues no te va a matar, no te va a hacer nada, pero convencer a una persona de que esto es más potente que una quimioterapia, de que puedes dejar la quimioterapia para tratarte con bicarbonato, pues obviamente eso, digo, está mal. Y aunque ustedes digan, bueno, no hay alguien en el mundo que lo llegara a hacer, pues lamentablemente sí lo hay. Sí hay personas que pueden llegar a creerse este tipo de cosas, ¿no? Entonces hay que ser precavidos con la información que se comparte, siempre verificando las fuentes y obviamente intentando comentar algo que ya ustedes conocen. La mayoría de este tipo de publicaciones, la mayoría de este tipo de información, pues suena como magia, ¿no? Siempre te dicen curar, vencer, o en este caso, ¿no? 10,000 veces más potente. Tantas miles de veces es realmente necesario. Bueno, suena impactante, suena mágico, pero es una de las características de este tipo de cosas. Ahora, los artículos científicos
Ya brincándonos de este tema de los blogs o de esta información abierta, es información académica que está escrita por personas que son investigadores especialistas en la materia, especialistas de un área en particular. Entonces, no es Ingrid Coronado escribiendo sobre cáncer. Eh, yo no voy a escribir sobre, a lo mejor, no sé, marinos, cuando mi conocimiento sobre ecosistemas marinos, pues a lo mejor es muy limitado, ¿no? Entonces, la mayoría de estos artículos están escritos por investigadores que son especialistas en una área específica. No todos escribimos de todo, sino que pues nos dedicamos a un área de investigación. El contenido, pues bueno, son investigaciones originales, normalmente aportan información nueva, de investigaciones propias, entonces investigaciones que uno está generando y de la cual surge algo de información nueva y que de cierta manera pues es la manera de compartirlo con los demás, ¿no? A través de este tipo de artículos. Algunos otros tipos de artículos son artículos de revisión. Los artículos de revisión es cuando alguien que es experto en un tema y que se ha documentado mucho y ha leído, ¿sí? Por ejemplo, los trabajos que nosotros tenemos con células madre mesenquimales, los protocolos clínicos que estamos llevando a cabo, pues para poder establecerlos, para poder presentarlos, terminar dosis y todo eso, pues uno lee muchísimos protocolos y muchísimos artículos de investigación básica. Entonces llega un punto donde uno tiene tanta información que la puede acomodar como una revisión para facilitarle la búsqueda a otro grupo de personas, donde entonces nosotros hacemos como resúmenes o como si fuera un capítulo de un libro, pero es publicado como un artículo de revisión sobre un tema en particular. Todo esto lleva obviamente referencias y reseñas bibliográficas, porque tanto para hacer una investigación original como un artículo de revisión, uno tiene que documentarse mucho sobre los temas que estamos trabajando, ¿no? Algo parecido a los proyectos finales que ustedes están realizando. Si ustedes me están hablando sobre las vías moleculares de una enfermedad, obviamente están leyendo artículos científicos, están leyendo libros y de ahí están sacando la información. Entonces, al final su trabajo podría ser como un trabajo de revisión que va a estar referenciado y va a contar con toda esta información mejor clasificada en la parte de la bibliografía para que se pueda comprobar la veracidad de lo que ustedes están diciendo, porque sabemos que no es una investigación original, ustedes no están encontrando estas vías moleculares, porque ustedes están leyéndolo en otro sitio. Entonces, esto es parecido. Ahora, para los que están en biología molecular en la clínica y en nanotecnología, que están proponiendo algo, ya sea los de la clínica con la propuesta de la intervención o la terapia que están proponiendo, y los de nanotecnología con la aplicación biológica o la función biológica de alguna nanopartícula, ustedes están haciendo como un protocolo de una investigación original, donde ustedes están proponiendo algo y hasta cierto punto lo llegan a plantear, ¿no? Como si fuera una tesis. Una tesis, una vez que se realiza y que se hacen todos esos experimentos, por ejemplo, a hacer la administración de la nanopartícula o a realizar el protocolo clínico de la intervención que están sugiriendo, pues al final nos da información y eso como tal ya completo pues sería una tesis. Pero la información de toda la tesis condensada, lo más importante, con las referencias más importantes, puede llegar hasta un punto de un artículo científico. Y con ello pues se comparte con las demás personas la información. Ahora, los artículos científicos tienen audiencia específica o un poco específica, quizá no tanto. Normalmente se dirigen a estudiantes, profesores e investigadores y usan un vocabulario especializado. Normalmente la gente común pues no está leyendo estos artículos científicos, aunque existen sus excepciones, ¿no? Hay personas que les gusta leer sobre algún tema y pues normalmente están buscando información acerca de ello. Pero normalmente las personas que más lo leen pues son estudiantes o investigadores, pero de un área en específico. El vocabulario empleado es normalmente
pues, muy especializado. Es un vocabulario que si estamos hablando de medicina, pues tiene muchos referentes a términos médicos. Si estamos hablando de ingeniería, pues muchos términos de ingeniería o, si habla, o de química o de un área muy especial, ¿no? Eh, Recordando que, bueno, no hay solo artículos científicos del área de medicina o del área de ingeniería, sino que hay muchas otras áreas donde podemos encontrar algunos de estos escritos. La publicación del artículo normalmente se publican por instituciones académicas, profesionales o alguna editorial académica, que son revistas científicas que normalmente tienen un sustento académico. Una revista que nace dentro de una universidad y está soportada por la universidad o el prestigio de la universidad, eh, y no una editorial independiente. Algunas editoriales han surgido de manera, digamos así, a través de una universidad y se han vuelto independientes, pero la mayoría tiene ese soporte académico. Ahora, la edición, estos artículos son revisados por comités de especialistas antes de ser publicados. Es la principal diferencia con estas otras fuentes de información que platicábamos. Esta información se revisa en un proceso que se denomina peer review o revisión por pares, donde expertos de la misma área revisan el trabajo que ustedes están escribiendo y que están enviando para saber primero si cuenta con una fundamentación adecuada, si ustedes realmente se embebieron de bibliografía para poder proponer algo así, si lo que realizaron como un trabajo original tiene un sustento metodológico, si todo lo que están proponiendo es ético, todo lo que hicieron es ético. Y en el caso de ser una revisión, pues que las fuentes de información sean suficientes, que sean actuales. Hay muchas cosas que un revisor tiene que analizar en un trabajo. Y se denomina por pares porque normalmente pues, son investigadores de otras universidades eh, que están en la misma área o en áreas muy ligadas a la suya y que pues son considerados expertos en la materia. Entonces, por eso se llama por pares. Ahora, la apariencia de estos textos es que son textos densos. No son como los capítulos del libro, normalmente se evita el uso de muchas figuras, solamente aquellas figuras o aquellos gráficos que sean realmente de apoyo, porque deben de condensar la información en pocas hojas. Se incluyen normalmente tablas con poco colorido o algunos gráficos, a veces en blanco y negro, por lo cual los textos pues no son realmente muy llamativos, pero no es el punto de un artículo científico el ser llamativo en su contenido, sino que el título o que el contenido, digamos, uh, escrito sea el relevante, no por un gráfico bonito y colorido que nos den ganas de leerlo, sino que nos den ganas de leerlo por la información que contiene. La frecuencia de estas revistas es variable. Hay revistas que publican de manera mensual o trimestral. Todo depende del tipo de editorial. ¿Cómo identificamos una revista de calidad? Bueno, para empezar hay revistas arbitradas y revistas indizadas. La revista arbitrada es una publicación que somete sus artículos a la revisión de expertos en el tema. Es esta revisión por pares que estábamos platicando. Cada artículo, antes de ser publicado, se examina por lo menos por dos académicos, los cuales se denominan árbitros. Generalmente estos son externos al comité editorial. Esto es importante. Si el editorial está en una universidad o pertenece a una universidad, eh, el comité editorial, que es pues, todas las personas que organizan este tipo de publicaciones, poseen vínculos con otras personas en otras universidades que se reconocen por su honestidad, por su credibilidad nacional o internacional y que han publicado muchos artículos referentes a un área en específico. Y a este tipo de personas es a quienes se les manda este tipo de artículos para que revisen
esa información que está saliendo en la misma área en la que ellos están trabajando. Se reconoce este tipo de personas por publica en revistas de alto factor de impacto. Ahorita platicaremos qué es el factor de impacto, por lo cual conocen bien los procesos de revisión y la responsabilidad de manejar la información de manera anónima y con esta protección de, digamos, de no estar compartiéndola con terceros. Los resultados emitidos por los árbitros tienen tres opciones: aprobado para publicar de manera inmediata, aprobado para publicar si se realizan algunas modificaciones sugeridas, algunos ajustes o cambios en el texto, y el rechazo del trabajo con los comentarios del por qué se está rechazando. Las revistas arbitradas son respaldadas por normas y políticas editoriales internacionales, las que les dan una consistencia y certifican su calidad en los contenidos y en los procesos de revisión y edición, por lo que le da un cierto prestigio a la revista. Un punto muy importante es que una revista arbitrada no necesariamente es indizada, pero el estar indizado pues, es un marcador mucho más alto para una revista de este tipo. Esto debido pues, a las políticas que tienen que cumplir para la indización de los sistemas. Una revista indizada es una de estas revistas, pero en cuya publicación periódica se denota alta calidad y ha sido listada en algún sistema de consulta mundial, por ejemplo el Web of Science o el Scopus. Lo que habitualmente trae unido que la revista tenga un elevado factor de impacto y una amplia presencia en el medio académico. Aunque bueno, esto del alto factor de impacto pues es, digamos, subjetivo, ¿no? Porque las revistas que están indizadas pueden tener factores de impacto que se miden en decimales, 0.1, por ejemplo, o hasta factores de impacto mucho más altos. Ahorita creo que por aquí traigo algunos de ellos, pero pueden ir a 10, 20, 30, 40, 60, 80. Por ahí vamos a ir viendo algunos ejemplos. En sentido literal, indexar significa ser incluido en un índice. Entonces, siendo este el listado de revistas evaluadas con características de calidad importante. En el campo documental, un índice es un instrumento de almacenamiento selectivo de información que facilita la recuperación posterior. O sea, estos índices están por ahí, los podemos buscar en internet, hay sitios donde nosotros podemos buscar las revistas. En caso de que una revista tenga un artículo que para ustedes suena demasiado controvertido o cuya información quizá no les convence y dudan quizá de la veracidad, ya sea por la revista o por los autores, pues podemos revisar primero que nada la revista, buscarlo en uno de estos índices, y si está en el índice y tiene un factor de impacto importante, pues saber que a lo mejor la revista tiene una calidad, esa información que ustedes están revisando fue revisada por estos terceros y que el editorial cuenta con una honestidad y con una calidad que pues les hará un poco creer un poco más en lo que están leyendo, ¿no? Pero también tenemos obviamente la opción de buscar sobre los autores e investigar el trabajo académico que han realizado y lo que es su trayectoria para saber si estamos leyendo algo de personas pues, que valen la pena. La indización incluye a las revistas arbitradas, pero que además cuentan con una presencia, visibilidad e impacto académico a nivel mundial, mostrando su consulta bajo el análisis de sus contenidos y la citación que reciben sus artículos a lo largo de la historia de su indización. ¿Ok? Entonces, si una revista va subiendo o bajando de factor de impacto, esto es reflejado en los índices, por lo que hay no solamente un valor de factor de impacto, sino también un factor de impacto promedio en 5 años, para saber si esta revista ha ido subiendo su calidad o si ha ido bajando o si se ha mantenido. Web of Science, que es de Thomson Reuters, y el Scopus del Elsevier, son algunos de estos índices. Google Scholar Metrics, que fue creado en abril del 2012, o el Journal Citation Reports, que es el JCR, son algunos lugares donde nosotros podemos buscar. JCR es fácil de usar, normalmente
se emiten Exceles o PDFs que contienen toda la información del JCR y la podemos buscar muy fácilmente. El Google Scholar Metrics, pues bueno, ya saben ustedes, se puede obtener en Google y es como un pequeño buscador, o en el Web of Science, que también pues, tiene su, por ejemplo, es el de Thomson Reuters. Aquí hay algunos factores de impacto. Podemos ver, por ejemplo, la revista, al día que hice yo esta búsqueda, que se llama a Cancer Journal for Clinicians, tenía un factor de impacto de 187. ¿Sí? Para que nos demos una idea, la revista que le sigue en el número 2 es el New England Journal of Medicine, con 72. Estamos hablando de 115 puntos más arriba, aproximadamente, de factor de impacto entre el 1 y el 2. Aquí más o menos se alcanza a ver el de abajo, Nature Reviews Drug, marca 57. Entonces la diferencia ya ahí abajo se va aplanando un poquito. Pero el factor de impacto, bueno, ¿en qué está basado el factor de impacto? Realmente son muchos puntos. Las citas que pueden tener la revista, los artículos que se publican ahí, qué tanta gente las lee, son muchos factores, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hay una diferencia importante entre el New England Journal of Medicine y entre el Cancer Journal for Clinicians, donde ustedes ven que, bueno, en el total de citas no hay cómo compararlo, ¿no? Pero tomando en cuenta que Cancer Journal for Clinicians es una revista más nueva, pues obviamente no podemos compararlo directamente, entonces hay una fórmula para hacerlo. El punto es que, bueno, como les decía, hay journals con 0.1 de factor de impacto y tenemos este de 187, ¿no? Entonces hay mucha diferencia. Nosotros, aunque hacemos una búsqueda de información, a veces muchos no nos damos el tiempo de comprobar o corroborar estos números para saber si algo que es muy, como les decía hace rato, dudoso o controvertido, tiene mucha validez, ¿no? Si yo leo algo muy controvertido, está siendo publicado en Cancer Journal for Clinicians, como por ejemplo el uso del bicarbonato para tratar el cáncer, seguramente voy a leer todo el artículo y voy a ponerle mucha atención porque está publicado en una revista con un factor de impacto de 187. Aunque tenga mis dudas, pues quisiera leer todo el artículo. Ya lo que uno al final decida creer de si fue o no fue relevante o si tiene o no tiene razón, pues es otra situación, ¿no? Ya más interna. Cada uno decidirá eso. Pero bueno, esto es una... Otra de los buscadores que podemos usar pues es el Scopus. Aquí, como les decía hace rato, también pueden buscar por autores. Ahí se fijan, hay una pestaña que dice autores. Ponen el nombre del autor y pues fácilmente van a salir por ahí algunos artículos y el índice H y otras cosas. Entonces, bueno, la mayoría de los investigadores no busca directamente en una revista, sino que hace búsquedas generales de información. Hay revistas que son altamente especializadas, como por ejemplo hay una revista que se llama Blood. En Blood se publican muchas cosas referentes a sangre, obviamente, como su nombre lo dice, estudios sobre las transfusiones, cosas más básicas, como por ejemplo la investigadora con la que trabajé en la Universidad de Washington tenía un paper en Blood que hablaba sobre la diferenciación de células IPS a eritrocitos como una alternativa para lo que son las transfusiones sanguíneas y se hablaba ya de un proceso industrial y bla, 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 ¿no? Pero eso pues es publicado en Blood. Entonces, a ella le gustaba mucho leer la revista de Blood y tenía una suscripción a la revista y le llegaban, no recuerdo si era bimestral o trimestral, el número de la revista para que ella leyera toda la revista. Pero normalmente cuando uno se cierra una revista, pues no encuentra la información a lo mejor suficiente o lo que estamos realmente buscando. Entonces, aunque a ella le gustaba buscar mucho en Blood, hacía búsquedas generales para ver cómo se estaba manejando el área, ¿no? En el mundo científico. Entonces, las búsquedas generales de información, pues a través de buscadores especializados.
Hay muchos buscadores, seguramente ustedes conocen muchos de ellos. Nombraré algunos de ellos con algunas pequeñas características específicas de cada uno para que tengan más alternativas para sus búsquedas. Pero dependiendo el área, pues es el buscador que de repente uno como con el que se casa más, ¿no? En el área de medicina, el PubMed es uno de los más útiles. También en nanotecnología, porque obviamente muchas cosas se cruzan por ahí. La parte de ingeniería hay mucho en PubMed. Eh, y para mis alumnos, bueno, muchos de mis alumnos se han casado con ese cielo porque los artículos están en español, ¿no? Pero bueno, hay diferentes opciones. Por ejemplo, aquí está Dialnet, la cual no solo brinda información de revistas científicas, sino también que hay información de tesis o de congresos. Es de repente útil en el ámbito periodístico cuando alguien quiere sacar una nota, porque como se presenta la información de congresos, es normalmente información un poco más nueva, ¿no? Alguien que está haciendo una investigación, que lleva adelantos, que la publica ahí o que la pone en un congreso, y de ahí pues a veces se toma información para hacer una nota periodística. Pero bueno, es también una buena opción el Dialnet para ustedes, que es creada para dar visibilidad a la literatura científica del Caribe y América Latina, por lo cual obviamente se encuentra en español. Actualmente, además de algunos artículos de este tipo, también hay artículos de otras partes del mundo, aunque pues el idioma preferible para la publicación es en español. El iCheck es una base que realiza búsquedas en recursos propios de las universidades, organismos no comerciales, ONGs, webs oficiales, entes administrativos y gubernamentales, ¿no? De repente ustedes se dan topes en la pared para publicar, o más bien dicho, para buscar información de tipo epidemiológico, por ejemplo, que a lo mejor tiene esa información alguna ONG o en alguna página del gobierno, pero a veces incluso las páginas del gobierno es difícil encontrar la información. Muchas veces pues pueden utilizar este tipo de buscadores, ¿no? En los cuales les ayuda a encontrar esa información que andan por ahí buscando. Información también de universidades que hay al interior de la universidad, pues es una opción. ERIC es una biblioteca virtual basada en una base de datos del gobierno de Estados Unidos desde 1964. El gobierno ahí básicamente lo que fue haciendo fue ir incluyendo revistas, artículos, trabajos académicos y que después con la conversión electrónica pues fueron digitalizando. Entonces tiene bastante información. El buscador como tal cuenta con una función a la derecha del cuadro de búsquedas que pone una lista de consejos a su disposición como atajos y trucos para poder usarla. Entonces, además de contener la información, es un buscador que les va guiando en cómo buscar dentro del buscador. Academia.edu es un buscador similar a una red social. Aquí te permite también interactuar con usuarios, buscando la actividad de su perfil, comentarios, número de visitas, seguidores, etc. Esta es una red donde los usuarios tienen la posibilidad de publicar sus investigaciones y ensayos y seguir a usuarios con intereses comunes. Entonces, ustedes al entrar en academia.edu pueden seguir, por ejemplo, a una persona que trabaja con un tema en específico y estar leyendo lo que publica y en algún punto, pues leer gente que está como vinculada dentro de la misma área. Biology Browser, bueno, su nombre lo dice, es un buscador enfocado en el campo de la biología, es parte del Reuters y cuenta con un apartado de noticias. RedSeek incluye recursos de páginas web contrastadas, libros, enciclopedias, periódicos, revistas especializadas, estudios y documentos publicados. Yo creo que el mejor recurso de todos estos es el de web contrastadas y bueno, algunos otros artículos o información contrastada, donde ustedes pueden comparar lo que se publica sobre un tema que a veces uno encuentra en una web o en una página que se dice algo y en otra encuentra algo un poco diferente, ¿no? Pues aquí podemos ir contrastando esa información con un poco de facilidad. Science Research, que se vale de otros motores de búsqueda,
Es capaz de evitar duplicidades en los resultados y seleccionar la información más útil, y también viene con un tour guiado. Journal es un buscador especializado en artes y humanidades, donde podemos encontrar también artículos y tesis doctorales. Yo sé que a lo mejor pues no es muy relevante para ustedes ahorita buscar en Journal, porque pues no son del área, pero en algún momento digo, pues quizá les gustaría buscar algo o leer algo que no sea de medicina o que no sea de nano, pues pueden echarse un clavadito en el Journal. Es un buscador de tesis doctorales que es creado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de España. Muchas veces algo de información útil le sacamos a todas esas tesis porque, como les decía, tienen también un apartado de antecedentes y bibliografía donde hay alguien que ya se sentó, hizo una tesis que pudo haber tardado 1 año o 6 meses o hasta 2 años ahí haciendo investigación en un tema en particular y que les acomodó de cierta manera algo de información. Y entonces es muy útil para cuando alguien tiene que leer rápido sobre un tema en particular. Redalyc son, digamos, siglas o un acrónimo de Red de Revistas Universitarias Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Obviamente, al ser de estos países y estas áreas, las publicaciones predominan en el idioma español. Es una base de datos en línea y es un repositorio digital que contiene pues mucha de su información con acceso abierto. Y bueno, Chemedia es un repositorio de artículos, documentos y textos en revistas que pueden ser descargadas en PDF. Hace poco cambió a DreamUp. Yo ya tengo tiempo que no me meto y no la uso, pero bueno, aquí lo particular es que la mayoría también puede ser descargado, ¿no? PDFSB es un sitio donde puedes leer y descargar libros electrónicos en un formato PDF. Lo mejor es que cuenta con trabajos muy específicos de diferentes áreas del conocimiento. Tiene hasta hace algunos años 71.600 libros, no sé en cuántos llevan ahorita, pero bueno, es un buen repositorio, ¿no? Como tal. Ahora, mucho de lo que se enfrentan ustedes es de repente que lo que buscan o lo que quieren descargar no está gratis. Entonces, el tema con este tipo pues, de buscadores es que tienen información normalmente que uno puede descargar. El PubMed, por otra parte, como tiene mucha información que es publicada reciente, muchas de las revistas científicas pues no han puesto esos artículos libres y muchos no los van a poner libres, por lo cual no es fácil descargarlos si no pagan ustedes una cuota. Ya alguno a lo mejor se habrá topado con ello, pero hay otras alternativas. CERN Document Server, como su nombre lo dice, bueno, tiene información, artículos científicos basados en física, así como el CERN del colisionador, acelerador. Pero bueno, el World Wide of Science, que integra contenido de todo el mundo y muestra resultados de manera muy selectiva. O sea, le pueden poner ahí un filtro por orden de importancia. Es bastante útil cuando uno quiere quitarse aquella información que a lo mejor no es tan relevante. Cuenta con 10 idiomas diferentes para búsquedas, incluye el español. HighBeam es una base de datos con información especializada para estudiantes, profesionales o personas que se desempeñan en diferentes áreas. Encontramos artículos, citas de libros, investigaciones, revistas académicas e incluso se encuentra contenido del Washington Post y de Independent. Microsoft Academic Search es un buscador que no solo indexa publicaciones, sino también muestra información relacionada con otros elementos. Es útil para buscar material similar entre autores que siguen teorías parecidas. Entonces, como dato, pues bueno, podemos ir buscando por un tema o una área muy en específico, ¿no? Y nos van a salir información de muchos autores. El Google Scholar, quizá ya lo hayan utilizado,
Integra tesis, resúmenes, libros, artículos. Podemos averiguar citas relacionadas, referencias bibliográficas, rastrear autores, colaboradores e incluso leer por ahí algunas patentes que están ya libres. El PubMed es uno de los que les decía más relevantes para el área médica. Comprende más de 28 millones de citas. Es una de las buscadores más completos porque este enlaza directamente con las bases de datos de revistas científicas. Entonces, ustedes al encontrar algo en PubMed pueden hacer clic en el link y los manda directamente a la revista donde está publicado el artículo y de ahí lo pueden descargar o leer en caso de que esté libre. Si no está libre, pues ya la revista como tal les puede pedir el pago para acceder al PDF y que ustedes lo puedan descargar. Y bueno, tiene más opciones para buscar el PubMed. Luego lo podemos revisar en una pequeña sesión en línea. Sci-Hub. El Sci-Hub es un repositorio de artículos para su descarga en formato PDF. Hasta el momento es considerado ilegal en muchos países, dado que aquello que no puedes pagar o que no quieres pagar de las revistas científicas, como por ejemplo lo que les decía, uno encuentra en PubMed, hay gente que tiene las licencias o que tiene las suscripciones a las revistas, descarga el PDF y luego de alguna manera se manda a este repositorio de Sci-Hub. Entonces cualquiera de ustedes buscando ese paper en el Sci-Hub lo puede encontrar y lo puede descargar, pero es considerado una manera ilegal, dado que la revista pues normalmente va a pedir el pago, ¿no? Ahora, digo, es una manera ilegal de hacerlo, pero es una manera de hacerlo. SciLibGen, que es un repositorio de artículos, esto es directamente para descargar en formato PDF. Bueno, entre muchas otras opciones, ¿no? Ahora vamos a tener algunas pequeñas actividades para esta sesión. Me gustaría ver su capacidad para buscar información, por lo que para bueno, una búsqueda general, me gustaría que hicieran una búsqueda general y contrastáramos la información. La búsqueda general pues va a ser directamente en un buscador como Google, como Yahoo o incluso en el Facebook, donde ustedes quieran, Wikipedia, yo qué sé. Quiero que busquen información sobre transgénicos. Seguramente lo primero que van a encontrar van a ser cosas un poco amarillistas, información no comprobada, que causan cáncer o lo que sea, ¿no? Mucha de esta información pues obviamente es falsa, pero la idea de esto es que busquen y que encuentren qué se ve a manera, digamos, global, cuál es el conocimiento colectivo de este tema. Ya una vez que encuentren esa información, ahora quiero que lo contrasten con uno de los buscadores de los cuales ya les hablé, que puede ser un SCielo, que puede ser un PubMed, que puede ser cualquiera de estos. Y ya que tengan esa información o que hagan una búsqueda general, quiero que contrasten de manera global lo que leyeron en un lado y lo que leyeron en otro. Esta actividad la quiero resumida en un Word, donde ustedes me expliquen qué es lo que contrastaron entre un grupo y otro grupo de información, qué encontraron en cada uno de ellos y luego que lo contrasten y que me lo enriquezcan al final con una bibliografía donde se incluyan las ligas de internet o los artículos científicos revisados. Esa es la primera actividad. Ya que ustedes pues, se van a dar cuenta que realmente hay mucha diferencia entre la información. De hecho, bueno, hablando del tema de los transgénicos, voy a darles por ahí otra sesión que es de puros transgénicos. Solo me voy a limitar ahorita a decir que no causan cáncer y que no es como tan feo como lo plantea la gente. Incluso por ahí hay una carta donde un grupo de Nobels, cientos de Nobels, se le escriben a Greenpeace acusándolos de crímenes contra la humanidad por el tema de que se ha buscado mucho tiempo el bloqueo de los transgénicos,
cuando realmente pues, nos han dado muchos beneficios, ¿no? Ya los platicaré más adelante. Algunos de los beneficios incluyen la limpieza de contaminantes. Aquí les dejo una tablita. Luego pueden pausarle y verla con un poquito más de detalle. La segunda actividad, esta es específicamente para aquellos que tienen la materia de biología molecular en la clínica. Quiero que busquen artículos que hablen sobre el uso de células madre mesenquimales en el tratamiento de esclerosis lateral amiotrófica, específicamente protocolos clínicos. Este es un área que yo he estudiado mucho, que he leído mucho y que estoy bastante al día. Entonces, la idea de que ustedes lo lean es que yo pueda ver qué tan atrás están obteniendo la información. No por ello quiero que se vayan hacia atrás, ¿no? Hacia años anteriores. Quiero que revisen lo más novedoso que puedan. Quiero que revisen artículos, protocolos clínicos, ensayos que se han hecho en humanos para ver su capacidad de búsqueda en cuanto a el tema específico de la información. O sea, qué tan actual es esa información, qué tan realmente nueva es. Pues quiero que lo revisen y lo que van a hacer ustedes, obviamente, es leer estos artículos. Deben de descargar por lo menos uno cada uno, ponerlo en su carpeta de Drive, pero obviamente para evitar que luego se los estén pasando, quiero que cada uno de ustedes haga un pequeño análisis sobre el contenido de ese artículo. ¿Va? Y bueno, esto la información sobre la búsqueda de información. Cualquier otra duda me la pueden escribir en los chats y la contestaré de manera general para que todos puedan pues, entenderla. Gracias.